Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hace unos 11.000 años, en Sumeria, estos grandes sacerdotes, instruidos por los llamados dioses Anunnaki, llevaban a cabo un curioso ritual. Un ritual que hoy en día nos resultaría bastante macabro, por no decir una auténtica locura de ciencia ficción, pero que sin embargo ahí consta en los textos, en los registros encontrados en Sumeria. A pesar, como digo, de que nos resultaría bastante macabro, en esa época este ritual se llevaba a cabo con total impunidad. Se trata del llamado ritual del Urush-Daur, que en principio significaría arrojar el alma por medio de la sangre. Un ritual capaz de usurpar el alma de una persona para introducir otra en el cuerpo del donante o víctima, según cómo se mire. El caso es que este ritual estaba reservado solamente para reyes y monarcas o príncipes que pudiesen pagar el tiempo y el esfuerzo que requeriría un ritual complicadísimo. Hablamos de un proceso bastante complejo, bastante largo, en el que lógicamente había un aspirante y un donante. El aspirante era el que ocuparía el cuerpo del donante. Y eso se hacía en la mayoría de los casos porque el aspirante sufría algún tipo de enfermedad o dolencia o malformación física que le impedía seguir con ese cuerpo. De esta forma, este solicitaba apropiarse del cuerpo de una persona joven y sana. Fijaos qué cosa más macabra, más retorcida. Pues eso existió, mejor dicho, en la antigua Sumeria. El aspirante debía de pasar 6 meses de su vida como esclavo en el templo en cuestión donde se realizaría este ritual. Los sacerdotes comprobaban a través de varias pruebas a ver si este aspirante era apto para el Urush-Daur. Es decir, debía pasar diversas pruebas para cerciorarse de que su alma era, vamos a decir, transportable. Y además podía ser sodomizado, es decir, debía de prostituirse. Los aspirantes de sexo femenino no podían tener más de 21 años y en el caso de los varones solamente hasta los 14 años. ¿Por qué? Pues porque esta era la parte fundamental del ritual. Decían que más allá de esas edades, el alma quedaba anclada al cuerpo, quedaba como fijada. No era posible realizar esa transmigración hacia otro cuerpo donante. En el caso de los ancianos era una probabilidad muy remota conseguirlo. Siempre tenía que ser personas de entre 8 y 14 años y en el caso de las mujeres como máximo, repito, 21 años. Durante muchos años el aspirante debía de seguir una serie de instrucciones dadas por el mago puesto a ese cargo. Ese mago decían que era poseído, su cuerpo era poseído por un dios sumerio, un Anunnaki. Solo de esta manera la transmisión del conocimiento de este ritual era posible, es decir, se revelaba cada pauta a seguir para que funcionara, para llevarlo a las últimas consecuencias. La instrucción consistía en varias técnicas a nivel físico y mental. Y sobre todo, y como mínimo, debían de realizarse 2 sacrificios de sangre, es decir, sacrificar a 2 personas. Una vez que el aspirante a transmigrar su alma a otro cuerpo estaba ya a punto, se procedía a secuestrar o a traer a través de varias artimañas a la víctima, al donante, la mayor parte de las veces involuntaria, por supuesto. Cuando ya disponían de la víctima, a esta la sometían a torturas espantosas para obligar a esa alma a abandonar ese cuerpo. En algunas ocasiones las víctimas más fuertes llegaban a soportar ese dolor y se resistían con todas sus fuerzas. Eso podía prolongar esa agonía, ese ritual, durante hasta 4 meses de torturas continuadas. Pero finalmente cedían. Y cuando eso ocurría, el alma era extraída del cuerpo y depositada en un recipiente sagrado, mágico. Este recipiente debía de guardarse cuidadosamente, porque debía como de permanecer en cuarentena. Y en el caso de que este recipiente se quebrara, se rompiera y se liberara esa alma,
Los dioses decían que eso era muy peligroso, porque esa alma, vamos a decir que atacaría al que secuestró su cuerpo, a la persona que secuestró su cuerpo, lo estaría atacando como un fantasma, como un espíritu, estaría siempre ahí hasta que conseguiría apropiarse nuevamente del cuerpo que le habían robado. Fijaos qué historias más alucinantes. El Uruk Daur tenía muchas aplicaciones, no solamente apropiarse de un cuerpo joven y sano que sustituyera a uno de enfermo y decrépito, sino que servía también para realizar muchas otras cosas aún más retorcidas y cuyas consecuencias serían garantía de éxito para el que lo ejecutara. En ocasiones, si capturaban a un enemigo del bando rival, le usurpaban el cuerpo para que éste volviera luego a sus tierras como espía o como chivato de cualquier plan de confrontación militar que estuviesen gestando, estuviesen preparando. Ahí se habría metido otra alma y habría pasado absolutamente inadvertida, por supuesto. Pero más efectivo aún era realizar el Uruk Daur con la intención de usurpar el cuerpo de un rey o monarca importante. Imaginaos las consecuencias. Bueno, victoria garantizada, por supuesto. En 4 días, cambio de política, cambio de reinado, y ahí se establece un nuevo orden, sin ningún tipo de guerra ni ningún tipo de problema. Según los textos encontrados, el Uruk Daur era eficaz en 40 de cada 60 niños pequeños, en 30 de cada 60 niños mayores, en 25 de cada 60 adolescentes, en 12 de cada 60 jóvenes, en 3 de cada 60 personas maduras y en un caso de cada 60 ancianos. Es lo que os he dicho antes, parece que era casi imposible. Con el inconveniente de que 20 de cada 60 donantes mueran debido a la dureza de las ceremonias preparatorias. Como veis, se tomaban la molestia de establecer incluso una estadística. Fijaos la cantidad de rituales que eso supone para llegar a extraer tanta cantidad de datos. Estamos hablando probablemente de miles y miles de rituales del Uruk Daur. Está claro, por lo que puede desprenderse de estos textos, que el grado de éxito residiría en las edades tempranas. Cuanto mayor es la persona, más probabilidades de fracaso, lógicamente. El caso es que, aunque se nos antoje algo muy fantástico, la propia casuística moderna de la ufología, y en especial las abducciones, podríamos decir que ahí sí se respalda la cuestión del Uruk Daur. Sobre todo lo que nos cuenta el químico italiano Corrado Malanga, que ha estudiado millares de abducidos. Estos les han contado que tanto los grises como los reptilianos extraen del humano lo que él denomina el ánima, una especie de parte de nuestra conciencia. No se atreve a decir que es el alma propiamente, pero sí como una parte fundamental de nuestra conciencia que es extraída, que es absorbida. Y adivinad dónde la meten. La meten en una especie de contenedores herméticos. Vamos a decir que esto guarda una gran similitud con lo que hemos contado antes, de que los sumerios extraían a través del ritual el alma y lo metían dentro de un recipiente. Desde luego, Corrado Malanga lleva más de 25 años estudiando casos en los que aparece una y otra vez estos misteriosos contenedores donde se depositan estas ánimas. ¿Para qué querrán estas entidades extraer esta parte fundamental de nuestra alma, de nuestra conciencia? ¿Qué estarían buscando? ¿Acaso estos seres utilizan esta cosecha de almas para transferirlas en los cuerpos de entidades biológicas experimentales, tales como diferentes prototipos humanoides que ellos deben de fabricar con su alta tecnología, o quizás para, vamos a decir, animar con estas ánimas, nunca mejor dicho, a los cuerpos de los grises, esos seres pequeños de 1,20 m, que parecen seres robóticos, algo así como robots biológicos, sin conciencia ni autonomía de pensamiento? ¿Existe algo de nosotros que sustraen, que puede dar vida, puede animar a nivel quizás conciencial a estas entidades? Y lo necesitan. ¿Qué es lo que están buscando? Todo esto son preguntas que no tienen por ahora una respuesta definitiva, que podemos lanzarnos a muchas teorías, pero nadie sabe al 100%
el por qué el fenómeno de las abducciones ha llegado a este punto sin retorno, en el que ya no solamente se interesan por la parte biológica del ser humano, la parte genética, la parte de la sangre y el análisis puramente físico, sino que ya vamos más allá y parece que extraen partes de nuestro ser interno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ya en conceptos metafísicos. La ufología hace ya mucho tiempo que, vamos a decir, ha traspasado los límites de la física, se ha vuelto un fenómeno metafísico. Estas entidades conocen perfectamente no solamente nuestros puntos débiles, sino las entrañas mismas de lo que constituimos como seres físicos y espirituales. Y saben cómo absorbernos la energía y saben utilizarla. Ellos conocen perfectamente que existen otros mundos a nivel espiritual más allá del físico y tienen la capacidad de manipularnos tanto en esta realidad física, de esta matrix holográfica, como después de la muerte del cuerpo. Y de eso estoy ahora yo investigando desde hace bastante tiempo, el tema de esta gran trampa que es el ciclo de la reencarnación, que hasta ahora se ha considerado como fruto de una serie de problemas kármicos que nos han conducido a ir reencarnando de cuerpo en cuerpo, una y otra vez, muriendo y naciendo, muriendo y naciendo. Pero llega un momento en el que si utilizamos la lógica, nos damos cuenta de que aquí hay algo que falla en este sistema. No es posible que los seres humanos, para alcanzar un cierto estado de conocimiento o de armonía interior, tengamos que repetir miles y miles de veces este proceso del nacimiento y de la muerte. Parece como que aquí hay algo que no encaja y sobre todo, y en especial, extraemos esta conclusión a través de los miles de casos de personas que han estado en el más allá y han vuelto, han regresado, siempre con la típica frase de no es tu momento, debes volver. Pero vamos a ver, ¿qué explicación me das a mí para decirme que vuelva otra vez a mi cuerpo físico? Si somos seres sugestionables, somos seres manipulables, es muy fácil ver cualquier entidad luminosa que nos pueda resultar divina y hacernos creer que efectivamente nuestra obligación moral y ética es volver otra vez a este cuerpo. Pero ¿quién es ese ser? Puede ser cualquiera, simplemente entidades que se sitúan en otras esferas de la realidad y que pueden tomar la forma que desean para engañarnos, para embaucarnos. Por eso es un tema que ahora mismo estoy intentando dilucidar hasta qué punto todo esto puede ser cierto. No estoy diciendo que lo sea al 100%, solo digo que a mí no me encajan muchos aspectos de la reencarnación y que es muy probable que todo este teatro, toda esta manipulación, toda esta granja humana no solamente sea exclusiva de esta tercera dimensión, sino que sea extrapolable también al mundo espiritual. Entonces ya la cosa sería un poco más complicada. Sin embargo, como muchos de vosotros sabéis, todas estas fuerzas satánicas que nos envuelven, todas estas fuerzas demoníacas, que al fin y al cabo estos ancestros, estos dioses antiguos eran eso, eran auténticos demonios. Nosotros somos, hemos sido desde siempre y seguimos siendo el blanco fundamental de todos sus experimentos y de todas sus manipulaciones. Por algo será que algo de nosotros muy poderoso les interesa para seguir manipulando. Y eso quizás al final sea el punto débil de estas entidades demoníacas. Sin duda, se trata de seres oscuros que están intentando robarnos nuestra luz interior. Pero, lógicamente, puede llegar un momento en que nuestra luz interior sea tan grande que se coma absolutamente toda esa oscuridad. Es una forma de deciros que efectivamente el poder reside en cada uno de nosotros, que la clave está en ser objetivos con lo que sentimos y no dejarnos manipular por libros sagrados, ni por dogmas, ni por leyes, ni por nada que, vamos a decir, constituya un arnés para nuestro sentido común y nuestra evolución personal. No creáis absolutamente en nada ni en nadie, ni siquiera en mí, por supuesto que no. Yo únicamente, a través de mis vídeos, me gusta expresar conceptos que os ayuden a tener
una amplitud de miras para que vosotros elijáis qué es lo que os resulta más verosímil y qué es lo que puede constituir un nuevo horizonte en el que basar vuestras investigaciones personales. Pero la libre decisión es vuestra, por supuesto que sí. Aquí os dejo con este enigma que sin duda es apasionante, este ritual espantoso y que, lógicamente, de ser cierto, que no tengo ningún motivo para dudarlo, de que probablemente estas entidades controlaban estas fuerzas, pues la verdad, da que pensar con lo que habrán podido hacer desde la antigua Sumeria hasta este año 2015 en el que estamos. Un abrazo para todos, amigos.